y vamos a darle la gloria a nuestro Señor porque Él es digno, ¿verdad? Y invita a tu familia, vengan todos aquí a la sala donde te encuentres y vamos a gozarnos en el Señor. Amén. Te adoramos, Jesús, solo tú eres digno, Dios. Digno, digno eres, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge tu amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge tu amor. Sí, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge tu amor. Sí, Jesús. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoge tu amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Sí, Jesús, tú eres Rey, Señor. Sobre todo, Dios, tú eres Rey, Jesús. Digno, digno, y no nos cansamos, Padre, de alabar tu nombre, Señor. Oh, precioso, precioso eres tú, Jesús. Te adoramos en esta noche, Dios. Venimos, Padre, con un corazón sincero, Dios, con un corazón dispuesto, Padre, a adorarte, Jesús. Oh, mi Dios
Jesús, hermoso eres tú, Señor. Hermosa es tu presencia, Señor. No hay nada, Señor, nada, nada que se compare a ti, Jesús. Y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Luz de la tierra, pisaste la oscuridad. Abres mis ojos, puedo ver. Sí, Señor. Belleza que me hace adorarte, esperanzados en ti. Oh Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios, siempre tan hermoso, siempre eres digno, tan maravilloso para mí. Sí, Jesús, te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Dios. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abres mis ojos, puedo ver. A este mundo viniste humilde, pobre fuiste por amor. Oh Jesús, te adoramos. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios, siempre tan hermoso, siempre eres digno, tan maravilloso para mí. Oh sí, Jesús, te adoramos, Dios, y te exaltamos, Padre, porque eres bueno, Señor, y maravilloso para nosotros, Jesús. Te adoramos, Señor. Nunca sabré lo que costó ver mi pecado en esa cruz. Nunca sabré lo que costó ver mi pecado en
Jesús, precioso eres tú. Te adoramos, Señor, digno, digno eres tú. Oh, gracias, Jesús, gracias, Señor, gracias, Señor. Nos postramos ante ti, Señor, y te decimos que eres nuestro Señor y nuestro Rey, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahí mismo, hermano, en tu lugar, toma tu libreta, tu Biblia, y vamos a poner atención a lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Amén. Hermanas, buenas noches. Qué privilegio estar compartiendo con ustedes la palabra en esta noche. Así que les invito a que todos podamos tomar una posición cómoda para que podamos hoy escudriñar la palabra de Dios, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. El día de hoy he titulado a mi prédica Alimento Sólido, y vamos a descubrir qué es el alimento sólido para el cristiano. Pero me gustaría empezar contando una historia que seguramente que si ustedes ya pasaron por la escuelita dominical ya se la deben de saber perfectamente, y esa es la de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, encontramos uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, creo que es de los más conocidos, y es ese pasaje donde está Samuel. Pero ¿quién es Samuel? Samuel es la contestación a la oración de una madre que no podía tener hijos, su mamá Ana. Va al templo y le pide a Dios un hijo, y Dios se lo concede, y ella le dice en esa petición que si Dios le concede el favor de ser madre, pues va a consagrar la vida de su hijo al servicio de Dios. Y en cuanto Samuel fue destetado, así dice la Biblia, que fue entregado al sacerdote, que en ese turno era el profeta Elí, y su mami fue y lo dejó al templo. Entonces Samuel desde pequeño creció dentro del templo, y en el capítulo 3 del primer libro de Samuel encontramos este pasaje que les voy a narrar, que es cuando Samuel va a acostarse y dormidito escucha que le habla a alguien que le susurra en el oído: Samuel, Samuel. Y Samuel se para y va con el profeta Elí y le dice: sí, diga, Señor, me llamó. Y Samuel le dice, Elí le dice: no, yo no te llamé, Samuel, vuelve a dormir, ¿no? Y así lo hace por 3 veces hasta que el profeta Elí entiende que el que le está hablando a Samuel es Dios. ¿Se imaginan qué glorioso, qué maravilloso saber que Dios nos puede hablar de una manera audible? ¿Qué les parece, hermanos, si oramos para que el Señor nos revele, nos traiga a nuestra vida revelación de este pasaje y que podamos sobre todo aplicarlo a nuestra vida diaria? Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Padre. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de edificación. Pon, Padre, en mí solamente palabras que provengan de ti, Señor. Quita toda mi carnalidad, Padre, que lo que hoy comparta sea palabra de edificación para tu iglesia, Señor. Úsame, Padre, quiero ser instrumento en manos del valiente, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues no sé ustedes, hermanos, qué piensan, pero a mí me apasiona contarle esta historia a los niños porque Samuel era de una edad pequeña cuando escuchó la voz de Dios audiblemente. Y yo les cuento a los niños, ¿se imaginan que en este momento ustedes puedan escuchar su nombre y que sea Dios el que les está hablando, el que les va a dar indicación? Ahora, lo que Dios le dijo a Samuel no fue una palabra sencilla. Dios le plació revelarle a Samuel la condición del profeta Elí y lo que iba a pasar con los hijos del profeta Elí. Prácticamente una palabra dura, una palabra de juicio para la vida de este profeta que ante los ojos de Dios no amonestó a sus hijos y dejó que hicieran lo malo, ¿no? Pero me quiero enfocar hoy en escuchar la voz de Dios porque vamos a llegar como les dije, el tema se llama el alimento sólido y vamos a llegar a descubrir cómo es ese alimento sólido, ¿no? Qué maravilloso escuchar la voz de Dios. Esta es una pregunta. ¿Puedo hoy, actualmente, yo escuchar la voz de Dios?
¿Ustedes como cristianos creen que podamos escuchar la voz de Dios audiblemente como lo escuchó Samuel? La respuesta es sí. Si a Dios le place, Él puede llamarnos con un susurro. Pero cuando yo recién me convertí en Cristo, yo escuchaba que los hermanos decían, es que Dios me habló, y es que Dios me habló. Y yo decía, pues, ¿por qué a mí Dios no viene y me dice por mi nombre y me dice lo que Él quiere, ¿no? De mí. Entonces yo comprendí, y después, obviamente, estudiando en la escuela del crecimiento y haciéndoles preguntas a mis profesores, entendí que en la actualidad Dios nos habla, pero nos habla de diferentes maneras. ¿Cómo? Dios nos puede hablar audiblemente, como lo hizo con Samuel, pero también Dios nos puede hablar a través de leer la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra y, como que eso me lo dijo a mí, como que eso embona con lo que estoy viviendo, como que eso encaja, bueno, pues ese es Dios dándonos instrucciones. Otra manera en que actualmente Dios nos habla es cuando decimos, bueno, no sé qué hacer ante esta situación, se me hace que mejor voy a consultar al pastor. Y no está mal, nuestro pastor, Dios le ha dado la sabiduría y la capacidad para aconsejarnos. Pero ¿qué crees, hermano? Que lo que el pastor te va a aconsejar lo va a tomar de aquí, de la palabra de Dios. Nuestro pastor o nuestros líderes jamás escucharás que te van a dar un consejo propio de acuerdo a sus experiencias de vida. Por el contrario, ellos siempre te van a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios ha estipulado para cada uno de esos conflictos que tenemos o situaciones difíciles. Entonces, en la actualidad sí podemos escuchar la voz de Dios y lo podemos hacer a través de la predicación, el estudiar la palabra, nuestro tiempo con Dios. Esas son algunas maneras en las que tú y yo actualmente podemos escuchar la voz de Dios. Y hoy, para poderme centrar, quiero leer Hebreos 5 del 11 al 14, que es donde basa lo que Dios puso en mi corazón compartir. Quise hacer esta reflexión acerca de escuchar la voz de Dios porque va muy tomado de la mano de lo que yo quiero compartirles. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14 dice así: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. ¿Cómo puede ser eso? Si acabamos de entender o acabamos de leer que Dios nos puede hablar de una manera audible, y en esta encontramos una amonestación que dicen, nos gustaría, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para digerir entre lo bueno y lo malo. Hebreos 5:11 nos está diciendo que somos torpes espirituales porque no escuchamos. ¿Y qué no escuchamos, hermanos? La palabra de Dios, el consejo. Dios quiere que nosotros podamos crecer, podamos alimentarnos, podamos madurar en nuestro caminar cristiano, pero no lo vamos a conseguir si no logramos alimentarnos por nosotros mismos de ese alimento sólido que es la palabra de Dios. Miren, todos aquellos que somos padres, tanto hombres y mujeres que hemos experimentado esa parte de la lactancia de nuestros hijos, de madurar, sabemos que nuestros hijos cuando son bebés van a pasar de tomar esa leche materna que es la que los alimenta en los primeros meses, poco a poco, conforme ellos van desarrollándose y le van haciendo sus dientecitos, tenemos que cambiar la alimentación. Tenemos que dejarles de dar la leche materna y es tiempo de las papillas, porque empiezan a nacer los dientes. Bueno, pasa lo mismo en nuestra vida espiritual. Todos aquellos que llevan meses dentro de la iglesia son esos bebés que apenas están digiriendo, apenas están tomando esa leche. Quiere decir que cuando escuchan la prédica o cuando leen la palabra, muchas de las cosas no las comprenden. Por eso tienen que digerirlo a través de ¿qué?
de la prédica del pastor o del maestro de clase, o a veces se acercan a hermanos que tienen más tiempo en la iglesia para preguntar porque no entienden, porque no alcanzan a comprender. Esos niños son recién nacidos en el evangelio. Quizás hermanos que lleven poquito tiempo, meses en la iglesia, a lo mejor es tu caso. Pero ¿qué pasa con esos hermanos que ya llevamos más tiempo, ya llevamos más meses? Bueno, si tú tienes ya más de 6 meses dentro de la iglesia, ya no eres un bebé espiritual, ya necesitas alimento sólido. ¿Y cómo vas a lograr ese alimento sólido? Bueno, pues juntos vamos a descubrir en este pasaje cómo comer ese alimento sólido. Mientras tú llegaste a la iglesia, un hermano te trajo, te invitó, quizás te haya estado persuadiendo para que sigas conectándote a las transmisiones, te ha estado mandando los links, ya te dijo que te inscribieras a la escuela del crecimiento, ya te dijo que tenemos devocionales en las páginas de Facebook, quizás ya te puso al tanto de cómo nos manejamos en la agrupación familiar cristiana. Y quizás tú estés comiendo de ese alimento espiritual, de esa lechita, ¿no? Que es cuando tú te conectas con nosotros y entonces empiezas a tomar de la prédica y dices, y eso que comentó el pastor, sí es cierto, o no lo había entendido así, o ya lo había leído, pero jamás había yo comprendido hasta que el pastor lo explicó, ahora sí lo puedo entender, ¿no? Bueno, quiere decir que el alimento lo estás recibiendo de una manera en papilla. Alguien más te lo está digiriendo. ¿Quién es ese alguien más? Pues el pastor o tu maestro de la escuela del crecimiento o tu líder o el hermano que te está discipulando, el hermano de la célula. No lo sé. Cualquiera de ellos puede ser el que te esté ayudando en este crecimiento. Pero ¿qué pasa si ya tenemos tiempo en el evangelio? Si tú y yo ya tenemos algunos, ya no mesecitos, sino años. Este versículo 12 nos dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Híjole, la verdad es que esta palabra es fuerte. No sé si la logren comprender, hermanos, pero todos aquellos que ya llevamos años en la iglesia, no podemos seguir comportándonos como esos bebés a los que hay que decirle, ándale hermano, por favor, congrégate, mira hermanita, te va a hacer bien que te metas a la escuela del crecimiento, por favor, conéctense a los devocionales. No, ¿por qué? Porque aquí te está exhortando la palabra de Dios que ya debieras de estar enseñando a otros. Hermano, si tú ya tienes tiempo en la iglesia y no estás enseñando en otro, muy probablemente no estés creciendo, no estés madurando espiritualmente. Y no te lo digo para que sientas condenación, al contrario, mi enfoque es que te quiero animar a que entonces tú empieces a digerir, empieces a comer ese alimento sólido, que es la palabra de Dios. Mira, mientras son bebés, a un bebé tú lo tienes que alimentar, depende de ti para que le des esa lechita, no la puede ir y preparársela a él. Pero cuando ya van creciendo, hay veces que a los niños ya le puedes decir, aquí está tu plato, sírvete, tómalo. Ahí está la naranja, pártela. Ahí está la mandarina, pélala y cómetela, ¿no? Pues lo mismo pasa con la palabra de Dios. Mientras seas pequeño y seas nuevo y seas inmaduro y seas niño en la palabra, es necesario que alguien más te diga cómo leer la Biblia. No vas a leer luego Apocalipsis porque no le vas a entender nada. Quizás ni siquiera sabes que se divide en dos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Quizás no sabes cuántos libros son. Es más, a lo mejor todavía te cuesta trabajo encontrar las citas bíblicas. Quizás nadie te ha dicho que el número grande es el capítulo y el número chico es el versículo. Bueno, quizás es tu caso, quizás no. Pero ¿qué pasa si ya tienes muchos años en el evangelio y aún no encuentras las citas bíblicas y aún se te dificulta leer? Quiere decir, hermanos, que no hemos alcanzado la madurez que debiéramos. Por eso, en esta palabra nos están exhortando a que ya debiendo ser maestros, seguimos siendo esos niños que necesitamos lechita.
Espero que no sea tu caso, pero si es tu caso, como a lo mejor es el mío, debemos de buscar ese alimento sólido. El alimento sólido es el alimento que nadie te va a digerir, que tú mismo vas a ir y lo vas a tomar, que tú mismo diario vas a hacer tu tiempo devocional y vas a decir, Señor, dame sabiduría porque quiero entender. Que tú mismo vas a llevar tu lectura de la Biblia en un año. A lo mejor llevas mucho tiempo de ser cristiano, pero nunca te has propuesto leer toda tu Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, pues ahí está el desafío, hermano. No es tarde, no quiere decir, ay, ahora que sea enero lo vuelvo a empezar. No, ahorita, hoy es tiempo, en este día y en este mes, puedes empezar a leer tu Biblia. Nunca tienes que esperar a que sea enero para leer la Biblia en un año. Nada más necesitas determinación, necesitas cambiar hábitos. Es lo único. Versículo 13. Recuerden que estamos leyendo Hebreos capítulo 5. Voy a leer el versículo 13. Pues el que se alimenta de la leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Hermanos, esto nos da un parámetro de qué tipo de cristianos somos. Si somos lactantes o ya hemos madurado y ya somos cristianos que comemos alimento sólido. ¿Cómo? Si sabemos discernir, si sabemos hacer lo bueno o lo malo. No quiere decir que te equivoques, quiere decir que te vas a atrever a hacer las cosas porque encontraste una cita, una palabra de Dios que te está respaldando, que está respaldando lo que piensas, le estás pidiendo a Dios dirección para hacer lo correcto, lo adecuado. Entonces, esta palabra nos enseña a que maduremos. Dice, siguen siendo bebés y no pueden comer alimento sólido. No saben hacer lo correcto. Un bebé, tú lo tienes que cuidar, tú le tienes que decir, no te subas aquí, no agarres allá. Es más, a los bebés casi siempre las mamás los tendemos cargando. No dejamos en el piso porque seguramente van a agarrar cualquier cosa y se la van a meter a la boca. Ellos son capaces de meterse, bueno, todo, ¿no? Yo a mis hijos les encontré en el pañal globo, un cachito de globo, les encontré de todo, de cosas con las que me ganaban, con las que no me di cuenta que se llevaron a la boca y ya después las encontraba en el pañal, ¿no? Bueno, si tú eres un cristiano nuevo, tú eres un bebé, tienes meses, tienes que acercarte a alguien que te ayude a madurar, alguien que te ayude a crecer. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con la persona que te invitó. Este domingo, como ya habrás escuchado en los días anteriores, ya nos vamos a reunir. Quizás sea la primera vez que vamos a tener contacto contigo, porque todo era virtual. Te recuerdo que a partir de este domingo ya puedes asistir a las instalaciones que vamos a guardar las medidas de seguridad correctas para que te sientas seguro. Entonces, te pedimos por favor que te acerques. En la puerta vas a encontrar gente que te va a recibir, con la que tú te puedes acercar y decirles que eres de primera vez, que nos habías contactado por internet, pero que es tu primera vez en agrupación familiar cristiana. Y te vas a dar cuenta y que te vamos a dar un seguimiento, ¿no? Te vamos a pedir tu teléfono, tus datos, te vamos a llamar, te vamos a invitar a inscribirte muy seguramente a algún curso, ya sea firmando mis pasos o a curso beta. Te vamos a decir que tienes que conseguir tu tiempo devocional, que alguien te va a enseñar. Aprovecho para hacer el comercial, y no es un comercial porque es para que tú estés enterado, para que tú estés informado. Si eres mujer, te recuerdo que todos los días en Facebook, en la página Entre Mujeres AFC, se sube el devocional. Si eres joven, en Makers AFC, y si eres adolescente, en Ejemplares AFC encuentras. Y si eres niño, en Peques AFC. Así que como te darás cuenta, estamos cubriendo todas las necesidades, desde los más pequeños hasta los más grandes, para que podamos todos juntos madurar, podamos crecer, podamos dejar de ser esos niños lactantes. La verdad es que a mí me sorprende cómo cuando les compartes a los pequeños acerca de la historia de Samuel y que Samuel escuchó la voz de Dios audiblemente, un niño difícilmente te lo va a rebatir. Él
los niños tienen el grado de fe pura y genuina que ellos creen que van a escuchar a Dios. Y es una realidad. Si tú tienes fe y tú crees, Dios te puede hablar de la manera audiblemente y si es la voluntad de Dios. Pero si no, ellos saben que pueden recurrir a la palabra de Dios. Es más, recuerdo mucho que en clase los niños se saben algunos números de emergencia. ¿Y saben cuáles son esos números de emergencia? Los salmos. Los niños saben que tienen números de emergencia para llamar a Dios y son esos salmos que hablan acerca del temor, de la confianza, de que Jesús es nuestro pastor, nuestra roca. Ellos saben que cuando tienen alguna dificultad pueden recurrir a esos números de emergencia, que es la palabra de Dios. Entonces, así es con nosotros, hermanos. Debemos todos juntos de crecer en lo espiritual, en el conocimiento de la palabra. Debemos dejar de estar tomando esa lechita. Es bueno, hermanos, que podamos escuchar las prédicas, porque así podemos comprender cosas que a lo mejor se nos eran ocultas, no entendíamos, no podíamos discernir, y hasta que nos los explica alguien con más entendimiento, con más sabiduría, le podemos dar otro enfoque. Es cierto, no lo había visto de esa manera, ¿no? Pero ¿qué pasa si nada más me quedo con la lechita? Si nada más vengo el domingo o le prendo al internet el domingo, me conecto el domingo y de ahí hasta el otro domingo. Aparte de que van a ser unos bebés espirituales, van a ser unos bebés desnutridos. ¿Por qué? Porque están comiendo una vez a la semana. Y un bebé, ¿qué te dice el doctor? Señora, la leche es a libre demanda. Cuando el niño tenga ganas, va a comer. Así que no hay horarios, no hay cuántas comidas, a libre demanda. Bueno, pues la palabra de Dios es a libre demanda, hermanos. La palabra de Dios va de acuerdo a tus necesidades y al hambre, a la necesidad que tú tengas de ser llenado, de ser nutrido de la palabra de Dios. Nadie te va a decir que ya es suficiente. Solamente tú eres el tope, tú eres el límite. Si verdaderamente tienes hambre de Dios, hermano, aquí estás, sírvete con la cuchara grande. La palabra de Dios es a libre demanda. Así que por favor, en todo tiempo, consúmela. No nada más los domingos, no nada más cuando es martes o jueves. La palabra de Dios se consume diario. ¿Cuántas veces comemos cuando somos grandes? Por lo menos 3. Y si estás a dieta, 5, porque tienes que hacer colación. Entonces, las nutriólogas dicen 3 comidas fuertes y 2 colaciones, ¿no? 5 veces al día te mandan a comer. Bueno, la palabra de Dios es de esa manera. Tú puedes consumirla según lo que necesites. Qué mejor que sea tu desayuno. Siempre te dicen que lo más importante es el desayuno. El desayuno tiene que ser fuerte. Yo recuerdo que mi mamá cuando éramos chicos tenía una frase. Se desayuna como rey, se come como príncipe y se cena como esclavo, o sea, más racionado. Entonces, nuestro alimento fuerte tiene que ser el desayuno porque es lo que nos va a dar vitalidad. Por eso es que hacemos hincapié, hermanos, que lo primero que hagas al levantarte sea tu tiempo devocional, porque es el momento en que Dios te va a hablar. Ahí, si tú te habías hecho esta pregunta como yo de, ¿cómo es que Dios me habla? Si es que no dice, a ver, Minea, haz esto. Bueno, la siguiente manera en que Dios te habla es a través de su palabra. Así es como te va a decir. Cuando nosotros hacemos nuestro tiempo devocional, hay partes, versículos que encajan con lo que estamos viviendo. Quizás Dios te está trayendo una palabra de exhortación porque quiere que cambies algo en tu manera de vivir, en tu manera de ser, en tu comportamiento, en tu conducta. Quizás te está dando una palabra de ánimo, a que te esfuerces, a que seas valiente, a que no temas, a que no desmayes. Quizás te está dando una palabra de consuelo, que tengas reposo, que tengas paz en Él. No sé, pero de algo sí estoy segura, que si tú haces tu tiempo devocional en la mañana, el Señor te va a hablar y te va a dar el alimento necesario para que tú puedas enfrentar el resto del día. Pero si salimos a la calle sin haber alimentado, sin haber desayunado nuestro tiempo con Dios,
Nos vamos a enfrentar al mundo sin herramientas, sin alimentos. Y lo más seguro, ¿sabes qué, hermano? Es que ante algún problema salga nuestra carnalidad. ¿Por qué? Porque es lo que está más alimentado. Pero si tú quieres tener un día en el cual puedas testificar que Cristo vive en ti, que eres un hijo o una hija de Dios, pues desayuna la palabra de Dios. Y así seguramente Dios te va a dar las herramientas necesarias, la palabra que vas a necesitar para ese día. El versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En este versículo yo subrayé la palabra capacitados. Sinónimos de capacitados, entrenados. Quiere decir que todos aquellos que hemos sido entrenados en la palabra, pero la palabra entrenamiento también requiere disciplina. Si tú no eres una persona disciplinada con tus hábitos alimenticios, pues ¿cómo nos ponemos, verdad? Subimos de peso. Pero la gente que es disciplinada con sus hábitos alimenticios son personas que mantienen su figura en su peso, ¿no? Si nosotros queremos, imagínense que yo diga, quiero adelgazar, quiero bajar de peso, y entonces hago mi dieta a base de tacos, de tortas, de refresco, pues no voy a bajar, por el contrario, voy a subir. Si me entreno, me disciplino, me capacito a comer frutas, verduras en mis horarios, a tomar agua nada más, muy seguramente voy a ver resultados. Pero ¿qué pasa con nosotros? A veces nosotros, sin hacer cambios, sin esforzarnos, queremos ver resultados. Hermano, eso es imposible. Eso no hay nada de eso. Si tú quieres verdaderamente tener y hacer cambios en tu vida espiritual y que verdaderamente crezcas y madures en el conocimiento de la palabra de Dios, es a través de entrenamiento en la palabra de Dios. Necesitamos hacernos hábitos. Hermano, tú tienes la decisión en tus manos. Te entrenas, te capacitas, inviertes tiempo en tu vida diaria con Dios, inviertes tiempo a la semana para tomar clases, inviertes tiempo para discipularte y madurar, o te quedas como un niño lactante, un niño fluctuante que siempre va a depender de otros para que pueda resolver sus problemas, que siempre va a depender de otros para sentirse pleno, que siempre va a depender de otras personas ante alguna situación difícil o simplemente para comprender. En nuestras manos está el que podamos madurar, pero se necesita de capacitación y entrenamiento. Esto no llega solo, hermanos, así que yo te quiero animar el día de hoy a que podamos tomar el reto de capacitarnos en la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mira, quizás al principio tú pienses que esto es tedioso. Quizás puedas decir, es que no le entiendo. Nadie se ha tomado tiempo. Esos son pretextos. Siempre vamos a encontrar un buen pretexto. Pero si tú oras antes de leer tus citas y le dices, Dios, dame sabiduría, abre mi entendimiento, que aunque sea una palabra pueda yo comprender, por favor. Y Dios dice que si nosotros le pedimos, Él nos va a dar. Y Él tiene la facultad y la capacidad de ayudarnos a discernir su palabra. Entonces, hermanos, yo les animo, la prédica de hoy es animarnos a que podamos seguir madurando, a que podamos seguir madurando. No creo haber alcanzado la estatura del varón perfecto, por el contrario, prosigo a la meta, ¿no? Prosigo en esa carrera, pero no me quiero quedar rezagada, no me quiero quedar atrás. Quiero seguir alimentando, quiero seguir creciendo, porque esto es día con día. Imagínense a un nadador que tiene una competencia. No porque entrene diario se confía y dice, ay, pues como yo nado diario, ya domino la técnica, ya. No, cuando un nadador va a tener su competencia en puerta, la exigencia es mayor. Le piden que entrenen más horas al día, le están checando su tiempo, le piden que su alimentación cambie para que su cuerpo esté más ligero.
los preparan, los van preparando, ¿no? Y así en todas las disciplinas. Hablemos de la disciplina que sea un jugador de fútbol, un jugador de básquetbol, de voleibol, un corredor, un boxeador. Bueno, sea cual sea la disciplina que de la que hablemos, todas van a requerir de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, de dedicación, de tiempo, de dinero. Entonces, es lo mismo con la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que capacitarnos, que entrenarnos, no tenemos que desmayar. Si verdaderamente queremos crecer en la palabra de Dios, no nos conformemos con únicamente conectarnos en la computadora o en el celular. Hermano, no es para que nos quedemos estancados. Ahora que la iglesia ya se abre y que vamos a tener la oportunidad de estar, yo te pido que asumas el reto, el compromiso de poder venir este domingo. Quizás digas que tienes miedo, pero para esto Dios ya nos habló. Si tú has hecho tus devocionales, en el tiempo con Dios hemos hablado acerca de la fe. En Mateo hemos leído pasajes hablando acerca de la fe. El más cercano que se me viene a la mente es el que leímos: si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, le diríamos a la montaña que se moviera y ésta se movería. Quiere decir que si esa semillita de fe fuera plantada en nuestro corazón y diera fruto, cayera en buena tierra, ese árbol se va a arraigar y va a crecer frondoso y vamos a dar ese fruto de fe. Así que yo te animo este domingo a que puedas venir y te quiero animar en que tu vida diaria siempre busques alimentarte con el alimento sólido, que no nos quedemos como bebés, sino que busquemos crecer y madurar en la palabra de Dios. Así que, hermanos, esa es la reflexión que quería compartir el día de hoy. Primeramente me la aplico a mí. Esta palabra me la aplico a mí. Y si te sirve, yo la comparto contigo porque es lo que Dios ha hablado a mi vida personal y espero que sea de bendición como lo ha sido para la mía. Así que, ¿qué te parece si acabamos orando y pidiéndole a Dios ayuda para que podamos hacer los cambios necesarios para capacitarnos en su palabra? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por esta palabra, Señor, por este desafío que traes a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, queremos ser esos cristianos maduros, Padre. Enséñanos, Señor, capacítanos, abre nuestro entendimiento, Señor. Revélanos tu palabra, Señor, que traigas revelación de quién eres tú, Señor, y qué quieres de nosotros, bendito Padre. Por favor, que al leer tu escritura, Señor, podamos entender conocimiento, bendito Padre, acerca de lo bueno y de lo malo, que podamos tener discernimiento, Señor. Por favor, Señor, capacítanos, ayúdanos, Padre, a hacer los cambios necesarios, Señor, para buscar tu palabra, para buscar ese tiempo a solas contigo, ese tiempo de intimidad contigo, Dios. Por favor, Señor, ayúdanos en nuestro diario vivir. Queremos crecer, no nos queremos quedar como bebés, Padre. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Nos estamos viendo en la vigilia de oración. Síganos la transmisión en Facebook. No se va a grabar, únicamente va a estar aquí el tiempo que dure la vigilia y después se bajará de la red. Y nos vemos el domingo. Les recuerdo, por favor, de preferencia, llamen para confirmar con la hermana Yosa Handy a qué culto van a venir y no haya saturación. Dios les bendice, hermanos. Hasta luego.